¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, bienvenidos a la última sesión, tal como se los prometí y habíamos quedado. Mi palabra es ley, chicos. Voy a hacer dos subtemas el día de hoy antes de tu examen. Quiero terminar completo nuestro temario. Hay que ser responsables en el uso total de nuestro curso. Vamos a realizar el día de hoy el ordenamiento de la información, todos los detallitos que trae consigo ordenar información y el tema de los subtotales, que es un punto de partida para realizar reportes, para que aprendas tú a reportear diferentes tipos de listas o formatos que puedan existir dentro de Excel, ya que las primeras unidades del siguiente ciclo corresponden a tablas dinámicas, dashboard, cuadros de mandos, etcétera. Es un tema muy bonito, son temas muy simpáticos donde se analiza información y se generan cuadros muy interesantes. Así que vamos a empezar con este tema de ordenamiento. Ingresemos por favor a la hojita llamada listado 1. En esta lista nosotros tenemos obviamente, un listado de clientes que empiezan por código, nombre, teléfono, distrito, fecha, grupo, vendedor y crédito. ¿Alguno de ustedes me podría decir esta información en base a qué columna está ordenada según lo que ve? ¿Por qué campo está ordenada esta información? ¿Ven algún tipo de ordenamiento, algún consecutivo, una serie, algo en particular en la información o simplemente lo ven como una lista cualquiera? Como una lista cualquiera, no está ordenado. Ya, a ver por ahí nos dicen que no está ordenado, Tatiana nos dice código, Betsy nos dice el código. Bien, al parecer mm, simplemente diríamos que no está ordenado, ¿cierto? Porque obviamente no tiene una secuencia lógica, porque no conocemos la parte interna de la empresa. Pero hay una columna que sí tiene una numeración, y esto hace una suposición como si estuviéramos colocando los datos de manera ordenada, como el código 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. O sea, está ordenado de menor a mayor. O sea, podemos deducir entonces que esta información está ordenada por el código, ¿cierto? Nosotros habíamos conversado ya en sesiones anteriores que una lista de información o una tabla como la que estamos presentando en pantalla tiene dos partes fundamentales, que son los campos, que por lo general son las cabeceras, y que guardan información de manera vertical, ¿no? De arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. En una lista, en una tabla, existen tres tipos de datos. Nosotros tenemos los textos, tenemos los números y tenemos a las fechas. ¿Se recuerdan? Dentro de los textos tenemos dos tipos, a los que son solo letras y a los que son alfanuméricos. Profe, solo letras, obviamente, de la A a la Z y por ahí algún tipo de carácter especial como símbolos, y en alfanuméricos sí tiene todo, ¿no? Letras, ceros, perdón, números, símbolos, etcétera. Es una mezcla de todo. ¿Por qué hago este hincapié? Miren, nosotros cuando almacenamos información, somos conscientes de lo que escribimos. En muchas ocasiones somos conscientes. Si tú ves una columna que dice nombre, es más que obvio que tú vas a tratar de colocar datos de tipo texto. Si tú ves una columna que se llama teléfono, vas a querer colocar datos de tipo numérico. Si ves una columna que se llama fecha, vas a querer colocar datos de tipo fecha, ¿cierto? Indirectamente el cerebro ya nos indica qué es lo que tenemos que hacer, y por deducción, cuando revisamos la data, sabemos de qué se trata. Bien, ¿por qué te digo esto? Porque cuando nosotros aplicamos un ordenamiento, el ordenamiento no se da por el contenido, chicos. El ordenamiento se da por el tipo de dato que tú tienes. Por ejemplo, para los números tendrá un tipo de ordenamiento, para los textos tendrá un tipo de ordenamiento, para las fechas tendrá un tipo de ordenamiento. Y esos ordenamientos nosotros los encontramos por acá. Si tú te vas a la ficha datos, que está en la parte de arriba, en la ficha datos, chicos, nosotros tenemos una sección directamente para el ordenamiento. Estos tres botones. Estos tres botones que estoy enfocando nos permiten trabajar directamente con el ordenamiento de la información. Pero, ¿qué es ordenar la información? ¿A qué te refieres, profesor, con ordenarla? A que yo esté moviendo celda por celda hasta llegar
algo que yo deseo? Bueno, en realidad sí, porque puede existir un orden que aparezca por defecto del mismo programa y puede existir un orden personalizado. Estamos acostumbrados a que el ordenamiento sea de la A a la Z para los textos y viceversa de la Z a la A. Pero también se pueden generar listas personalizadas o órdenes personalizados. Vamos a ver un poquito de esto, vamos a conversar cómo se da el ordenamiento. El peor error que puedes creer es que cuando tú ordenas la información solo se ordena la columna. Esto es algo totalmente falso. ¿Por qué? Porque desde el momento que la información tiene estas dos partes, que son los campos y que son los registros, recuerda que el campo es la cabecera y el registro es la información completa. Ahorita esta fila es como una familia, no se tienen que despegar. Toda esta fila tiene que estar junta. De tal manera que cuando tú vas a ordenar los nombres, no se ordena solo la columna, se ordena toda la fila. Toda la fila se mueve. Esta fila se puede mover a más abajo y esta otra fila puede subir y así consecutivamente. No solo se mueve la columna, se mueve toda la fila. Ya chicos, se mueve toda la fila y lo vamos a probar. En estos momentos la información está ordenada por el código, está ordenada por un dato numérico. Ahora me voy a posicionar en la cabecera del nombre. Los nombres, tal como lo vemos en la pantalla, chicos, están totalmente desordenados. No hay una secuencia ni por la primera letra ni por nada. Están al azar. Bien, obviamente el código es el que está mandando ahorita. Me voy a posicionar en la cabecera del nombre. Me voy a ir a la ficha datos y voy a presionar este comando que dice AZ, el más pequeñito. Lo voy a presionar y mira, quiero que veas el cambio. Ahora se va a desordenar el código, y el nombre se va a ordenar. Mira, ahí está, ¿viste? Mira los nombres: Agropecuaria, Aida, Alacute, Alimentos, Alvarado, etcétera. A, B, C, etcétera, ¿no? Lo estás viendo ahí, se están ordenando, la información se acaba de ordenar. Este botón llamado AZ, a simple vista, visualmente, físicamente, nos da a entender como que solo funciona para las columnas que son de tipo texto, ¿cierto? Porque vemos las letras AZ. AZ, solo para datos de tipo texto, pero no es así, sino que también funciona para datos de texto, funciona para datos de números y funciona para datos de tipo fecha. Solo que visualmente, desde hace muchos años, se ha enfatizado mucho Microsoft en tratar de tener un comando que se identifique a lo largo del tiempo. Cuando nosotros vemos el comando AZ es para ordenar, pero no quiero que lo llames tanto AZ. Vamos a llevarlo un poquito a un concepto de base de datos un poco más amplio, que lo vas a ver el otro ciclo también, y quiero aportar en algo para que tú tengas los nombres correctos. Normalmente la gente le dice ordenar de la A a la Z. Bien, para datos que son de tipo texto, como te comentaba, se puede entender muy bien. Pero imagínate que tengas una columna que se llame sueldo y que te pidan ordenar a los empleados por su sueldo y digas ordénalo de la A a la Z. Y ahí generas ya un conflicto, porque la persona está viendo que la columna que va a ordenar es numérica, es un sueldo, pero luego ve que el comando dice AZ y genera un conflicto, ¿no? ¿Cómo voy a presionar este comando que dice AZ en un dato que es numérico? Para evitar esas confusiones, a partir de este momento, a este comando AZ lo vamos a llamar como ordenar ascendente. Y el de abajo lo vamos a llamar como ordenar descendente. ¿Correcto? Ascendente y descendente. Por más de que físicamente veamos que dice AZ, ZA, lo mejor es decirle ascendente y descendente. ¿Correcto? Y cada uno de estos tipos va a contemplar sus tipos de datos. Por ejemplo, si a mí me hablan de ordenar ascendente para el código, sé que van a ordenar el código del código menor al código mayor. Si a mí me hablan de ordenar de manera ascendente por el nombre, sé que van a ordenarlo de la A a la Z. Y si a mí me dicen o me hablan de ordenar ascendente en las fechas, es porque quiero ordenar de la fecha más antigua
a la fecha más reciente. Y si a mí me hablan de ordenar descendente para los números, es porque quieren ordenarlo al revés, o sea, del número mayor al número menor. Si a mí me hablan de ordenar descendentemente para los datos de tipo texto, como el nombre, distrito, grupo, es porque nosotros tenemos que ordenarlo de la Z a la A, o sea, de forma inversa. Y si a mí me piden, por último, ordenar de manera descendente a las fechas, es porque quiero hacer el efecto contrario que hacía el otro botón, ordenar de la fecha más reciente a la fecha más antigua. Entonces acá hay simplemente el reflejo de un dato antagónico, de un dato que va a hacer lo contrario que haga lo otro. Así que teóricamente nos bastaría conocer qué hace uno para saber qué hace el otro, ¿cierto? Eso es simplemente por lógica y, y por deducción. Entonces, nosotros vamos a aplicar esos nombres, ascendente o descendente, para poder comunicarnos mejor, para evitar estos conflictos cognitivos en que quieras presionarlo para solo los tipos de dato letra o casos parecidos. Ya chicos, estos nombres le vamos a dar a partir de este momento. Bien, para finalizar con esta teoría, quiero decirte que estos dos botones chiquitos que le estamos dando por nombre ordenar ascendente y al otro ordenar descendente se trabajan de manera única, se trabajan solo para las cabeceras de una columna en particular. Es para ordenar de columna en columna, no para ordenar varias columnas a la vez. ¿Correcto? Estos dos botones pequeñitos permiten el ordenamiento de manera unitaria. Bien, ahora sí, ahora que ya lo comprendiste, vamos a hacer algunas pruebitas. Bien. Entonces, mira, se acaba de ordenar el nombre de manera ascendente. Ahora me voy a ir por el distrito, por ejemplo. Voy a irme a la columna del distrito y voy a presionar el comando AZ ascendente. Ahí está, mira, Purima, Gata, Ayacucho, etcétera, etcétera. Algo que nosotros debemos comprender al momento de utilizar el ordenamiento es que no siempre vas a tener a disponibilidad todos los datos a ordenar. ¿Qué significa esto? Hay veces en los que chicos me han escrito después de esta clase: profe, estoy en mi trabajo ordenando la información, pero profe, he ordenado el distrito, haciendo una suposición este ejercicio de acá, profe, he ordenado el distrito y no encuentro distritos que empiecen con la B labial. Pero es que no hay. Si no hay, no lo tiene por qué considerar Excel. No porque el comando se llama ascendente o AZ, tiene que existir exclusivamente la A o tiene que existir exclusivamente la Z. Yo puedo ordenar datos donde simplemente existan 3 letras. No hay problema. No hay problema. No tengo que exigirle al comando algo que no hay, ni mucho menos decirle a Excel que me invente datos ficticios por simplemente considerar que tiene que tener la letra B, la letra C, D, E, F, G y todas las del abecedario. No es así. Ya chicos, van a haber datos, van a haber columnas, van a haber listas donde no, de repente no hay datos con A, ¿no? O no hay datos que empiecen con B o con C y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vamos a ordenar de manera ascendente el grupo, mira. Vamos a ordenar de manera ascendente el grupo. Y ahí está, mira. En esta columna no hay datos que empiezan con A. Pero no porque no hay la letra A va a desordenarlo. Al contrario, hace su trabajo. Él cumple su trabajo de ordenarme la información con los datos que se tiene a primera mano. Si no hay datos, no hay. No podemos forzar a Excel a que coloque datos con A o con Z porque los va a inventar. O fórmulas para inventarlas. Si no hay, no hay, chicos, ¿correcto? Bien, vamos a ver cómo se comporta para el crédito. El crédito es un dato en una columna de edad de tipo numérica. Voy a presionar el comando AZ y mira, me lo está ordenando de manera ascendente, o sea, de menor a mayor, ¿no? Del crédito menor hasta el crédito mayor. Bien, chévere. A ver, profe, de manera descendente el código. Vamos a la columna del código y presionamos el comando ZA. Ah, profe, bien, mira, hace el contrario, hace el efecto contrario. Ahora me lo está colocando de mayor a menor, ¿no? Ahora veo al 100, 99, 98, etcétera, etcétera, hasta el número 1, que es lo que estaba arriba hace un momento. Pero como estoy utilizando el comando antagónico, se está mostrando ahora el efecto contrario. Vamos a ver el tema de las fechas. Vamos a trabajar, vamos a la columna, a la cabecera de la fecha y vamos a presionar el comando AZ. Vamos a ver cómo lo ordena. Lo ordena de la fecha más antigua a la fecha más reciente. Te das cuenta por el último parámetro que es el año, ¿no?
2000, 2001, 2002, 2003, etcétera, etcétera. Y si estando acá mismo, en la columna de la fecha, se me da por presionar el comando ZA, ahora voy a ver un ordenamiento de la fecha más reciente a la fecha más antigua. ¿Correcto, chicos? ¿Hasta acá queda claro este primer ordenamiento de manera unitaria? ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien. Correcto. Ahora que ya tienes estos primeros conceptos previos para poder determinar el ordenamiento, ya puedo pasar al subtotal. Todavía nos falta un tipo de ordenamiento, pero ese tipo de ordenamiento lo quiero ver cuando nosotros ya pasemos la primera fase de los subtotales. Terminando esa fase, podemos proceder a trabajar con el ordenamiento múltiple, que es ordenar varias columnas a la vez sin perder la estructura y sin perder la esencia de los datos, porque los datos, recuerda que se mueven por registros y una de las características en base a la calidad de los datos es de que mantengan la coherencia. Chicos? Bien, vamos ahora sí a trabajar con nuestro tema de subtotales. Bien, ¿qué es un subtotal? Un subtotal es fraccionar una lista de datos aplicando una función para cierto grupo de datos. Cuando hablamos de subtotal hablamos de un término en el tema de reportes que se le conoce como agrupamiento. El agrupamiento en la informática también se le puede comparar con el tema del ordenamiento. Quiere decir que agrupar y ordenar van por ahí. Al fin y al cabo son datos que tú estás forzando. El agrupamiento y el ordenamiento son datos que tú lo generas a la fuerza dentro de Excel. ¿Correcto? Es muy poco probable que en el tiempo tú coloques datos de manera muy ordenada, porque en el camino van apareciendo nuevos datos y estos nuevos datos se tienen que ir colocando uno tras otro y utilizar por ahí un comando de agrupamiento o ordenamiento para que pueda trabajar de manera correcta, ¿no? Bien, ¿qué nos dice el primer ejercicio? Dice crear un subtotal que permita mostrar el total de crédito por distrito. Normalmente lo que está a la mano derecha de la palabrita por, como en este caso distrito, es lo que yo tengo que empezar a hacer, que es el ordenamiento. O sea, nosotros tenemos que ordenar en primer lugar el distrito. En este ejercicio tenemos que ordenar el distrito. Así que me voy a ubicar en la cabecera del distrito, chicos. Me voy a ubicar en la cabecera del distrito y voy a presionar el comando AZ. ¿Por qué, profe? Porque es el comando ascendente. Presionamos. Ahora, no necesariamente los subtotales te piden que todos los ordenamientos sean de manera ascendente. Es cuestión de gusto. Si tú deseas colocarlo de manera descendente, lo puedes colocar. No pasa absolutamente nada. Bien. Ahora, chicos, lo que vas a hacer es lo siguiente. Después de que nosotros hayamos aplicado el ordenamiento, recuerda, es el primer paso. Para que tú generes subtotales tienes que ordenar la información. Sin ordenamiento, los subtotales no tendrían ese nombre que se le ha dado como subtotal. No podría darse porque no estás agrupando nada y los datos van a estar sorteados. Te puede salir, pero te va a salir un desastre que ni siquiera va a tener forma de lectura ni datos incoherentes. Pierdes todo tipo de integridad con la información que quieres mostrar. Por eso yo te recomiendo desde ahorita que todo dato que se trabaja con subtotales se ordena y todo enunciado tiene por dónde ordenar. Acá nos dicen, crea un subtotal que permita mostrar el total de crédito por distrito. O sea, distrito es lo que nos están pidiendo agrupar. Bien, como último dato teórico quiero decirte que esta herramienta de datos sustituye, reemplaza y hasta se puede comparar con las funciones contar.si, sumar.si, promedio.si que viste en algún momento de este recorrido que has tenido conmigo a lo largo de tu ciclo, ¿ya?
Esta herramienta permite eso, que tú te olvides un poquito de esas herramientas, de esas funciones, perdón. Empezamos. Una vez que ya ordené, voy a proceder a regresar a la ficha datos, y en la ficha datos vas a irte al final, casi al último. Mira, acá está. Al último tienes que encontrar acá un botón que se llama subtotal. Coméntenme si lo ven, chicos. ¿Encuentran ese comando subtotal? Sí, profe. Muy bien. Quiero que le den un clic. Le damos un clic al comando subtotal y se tiene que abrir este cuadro. Es fundamental que tu cursor esté en cualquier parte de la lista, es más que obvio. Si tu cursor está afuera de la lista, pues no va a detectar ningún cambio. El análisis de datos siempre se da con un enfoque basado en la información, o sea, que tú tienes que estar encima prácticamente de la información para que pueda realizar algún tipo de movimiento. Bien, este cuadro tiene su truco y yo te lo quiero enseñar. Chicos, acá tenemos tres parámetros que completar, nada más. Un parámetro que se llama para cada cambio en, otro parámetro que se llama usar función y otro parámetro que se llama agregar subtotal. Estos son los tres parámetros que se tienen que colocar. Y lo bueno es que el enunciado, el texto de arriba, te da mucho pie a saber qué tienes que hacer. Ahorita vamos a verlo. Para cada cambio en, simplemente responde a la siguiente pregunta. ¿Qué campo ordené? Pregunta, chicos, ¿qué campo hemos ordenado hace menos de 5 minutos? Distrito. Distrito. Entonces acá, en este primer punto, siempre se va a colocar el dato que tú has ordenado. Si más adelante te dicen, crea un subtotal que permita mostrar el total de crédito por vendedor, lo que tú tienes que ordenar es vendedor y en este primer parámetro será vendedor. Si a ti luego te piden crear un subtotal que me muestre el promedio de crédito por grupo, lo que tú tienes que ordenar es grupo y obviamente en el primer parámetro de la herramienta tendrá que ir grupo. ¿Ya? Para cada cambio en, que es el primer parámetro de la herramienta subtotales, siempre se va a colocar el dato que nosotros acabamos de ordenar. Como ya te dije, la herramienta subtotales no tiene funcionalidad si tú no ordenas primero. El tema de la función, el tema de qué operación va a realizar, la narrativa del texto también nos permite saber. La palabra total, nosotros desde hace muchas semanas, cuando recién comenzábamos con las fórmulas mixtas, etcétera, eh, teníamos nosotros algunas palabritas asociadas a las funciones. Por ejemplo, vamos a hacerte recordar. Chicos, si a mí me pedían la mayor venta, la máxima venta, la venta más alta, ¿qué función de Excel se te viene a la cabeza para trabajar? ¿Te acuerdas? La función max, ¿cierto? Max. Si yo te pido, por ejemplo, a ver, Pepe Lucho, dame la media aritmética o sácame el promedio de estas notas o sácame el promedio de ventas, ¿qué función se te viene? Promedio, etcétera. Entonces acá pasa lo mismo, porque la narrativa de estos reportes te dicen que tienes que tener. La palabra total, ¿a qué función se nos hacía alusión? Suma. La función suma, ¿no? Exacto, la función suma. Quiere decir que acá mismo, chicos, donde dice usar función, yo utilizo suma. ¿Por qué? Porque me dice que permita mostrar el total de crédito. Quieren totalizar los créditos, quieren sumar los créditos. ¿Correcto? Entonces, acá donde dice agregar subtotales, simplemente te preguntas, ¿qué tengo que sumar? ¿Qué tengo que promediar? ¿Qué tengo que maximizar? ¿Qué tengo que minimizar? El crédito. Lo bonito es que Excel acá te ayuda porque te da ya el campo a donde tú tienes que agregar subtotal. Aparte que el ejercicio ayuda porque crédito, la columna del crédito, es la única columna numérica operable. Es la única columna a la cual tú puedes obtenerle diferentes tipos de operaciones. Alguno me dirá, profe, pero el teléfono también es un dato numérico. Sí, pero al teléfono tú no le sacas la máxima venta, tú no le sacas la mínima venta. ¿Para qué me serviría el máximo teléfono, el mínimo teléfono, el promedio de los teléfonos? No tiene sentido.
Por eso es que, mira, el mismo Excel reconoce que crédito, la columna crédito, es el único campo que tiene este tipo de información verídica y también funcionable, ¿no? Bien, entonces esto queda así, mira. Para cada cambio en distrito, porque es lo que ordené, uso la función suma porque me piden el total de crédito y obviamente crédito como subtotal porque es lo que me están pidiendo totalizar. Muy bien. Si ya terminaste, si sientes que ya completaste debidamente los parámetros, simplemente aceptas. Aceptas tu cuadrito sin miedo. Aceptas. Y ahora vas a darle un clic a este nivel número 2. Mira, acá te han aparecido tres botoncitos. Acá te aparecen tres botones. De estos tres botones, cada botón tiene una funcionalidad. Vamos a pasearnos sobre cada uno de ellos. Si tú presionas este botón que dice 1, lo que va a ocurrir es que te muestra un total general de todo. Si tú quieres saber los créditos totales, son 896.060. Este es el total. El nivel número 2, presiónalo, te va a dar los totales de cada distrito. Y es acá donde tú claramente puedes ver el porqué de ordenar la información. Si yo no hubiese ordenado la información, el total Apurímac me hubiese salido repetido varias veces por ahí de manera sorteada, o cualquier otro distrito de manera sorteada, y yo no tuviese un consolidado de los créditos. Pero como sí he ordenado correctamente la información, los distritos no se repiten y tengo el consolidado de cada uno. Entonces mira lo que me ahorro en hacer con un subtotal al hacerlo con funciones. Con funciones probablemente me hubiese demorado un poco más, pero acá con un par de clics puedo tener la respuesta completa. ¿Se dan cuenta? Y el tercer nivel, que es este cuadradito que está por acá, nos está mostrando toda la información. Cada vez que tú hagas subtotales, inclusive para el examen que vas a realizar el día de hoy, yo te recomiendo siempre déjalo un nivel antes. Si acá te están apareciendo 3 niveles, tú déjalo en el 2. Si acá te llega a aparecer 5 niveles, tú déjalo en el 4. Si acá te aparecen 80 niveles, tú déjalo en el 79. Siempre uno antes. Chicos, uno antes y ahí me está dando la respuesta. He obtenido mi reporte así de rápido, así de sencillo, con un par de clics. Con un par de clics. ¿Correcto? Profe, ¿qué hubiese pasado si me equivoqué? De repente se me chispoteó y escogí algo, otras opciones. No te presté atención, profe, y se me pasaron algunas cositas. Uno, profe, ¿cómo lo puedo corregir? ¿Cómo puedo regresar la información como estaba? ¿O es que tengo que irme simplemente al nivel 3 y empezar a borrar todos estos totales? No. Lo único que tienes que hacer es ubicarte en cualquiera de los niveles, no pasa nada. Te ubicas en cualquiera de los niveles. Pero bueno, se sobreentiende que por defecto siempre vas a estar en un nivel antes del total. Vas a entrar al comando subtotal y lo único que tienes que hacer es presionar este botón que se llama quitar todos. Esto es lo único que tienes que presionar. Quitar todos. Presiona ese botoncito llamado quitar todos y la información regresa. Lo único que no te va a quitar es el ordenamiento. El ordenamiento se ha mantenido, mira. Si tú te das cuenta, el distrito sigue correctamente ordenado o agrupado. Eso sí no te va a poder quitar porque es un tratamiento distinto. La herramienta subtotal no tiene nada que ver directamente con el ordenamiento. El ordenamiento tiene su comando para trabajarlo. ¿Ya, chicos? Bien, yo lo he borrado, pero voy a ingresar una segunda vez al comando subtotal, supuestamente porque quiero volverlo a hacer, y me doy con la sorpresa, mira, vaya, que la configuración se ha quedado como que grabada, ¿no? Mira, para cada cambio en distrito profe, porque es el campo que he ordenado, quiero usar la función suma porque me están pidiendo totalizar
¿Y qué te están pidiendo totalizar, usuario? Ah, me piden el total de crédito. Ah, y entonces tú quieres trabajar en este último parámetro con el crédito. Bien, como ya terminé, me bastaría con presionar aceptar y lo dejamos un nivel antes. El profe me dijo que así me salgan 40 cuadros, tengo que restarle 1. A ver, profe, acá hay 3. Tengo que mostrarte uno menos. 3 menos 1, 2. Ah, acá está. Y listo. Así de simple nosotros podemos obtener un reporte de los datos que teníamos en esta hoja. ¿Correcto? Vamos con un par más. Vamos con un par más. Vamos al listado 2. Todos por favor acá en listado 2. Listado 2. Vas a hacerlo conmigo. Estamos practicando, estamos conociendo la teoría y la práctica demostrativa de el tema de ordenamiento y subtotales. ¿Estamos bien, no, chicos? ¿Les ha salido? ¿Lo han probado? Confírmenme. Sí, profesor. Muy bien, lo máximo. Bien. Ahora, chicos, por favor, por favorcito, vamos a hacer el número 2. Vamos a leerlo un poquito, que nos piden, que nos dicen cómo vamos a tratar estos detalles. A ver, crear un subtotal que permita mostrar el promedio de crédito por vendedor. Yo todavía no voy a hacer nada, pero voy a lanzarte algunas preguntas. Si de repente por deducción podemos orientar, ¿ya? A ver, chicos, primer detalle, ¿qué tengo que ordenar en esta ocasión? Vendedor. Perfecto. ¿Qué función voy a aplicar a este reporte? ¿Cuál va a ser la operación? Promedio. El promedio, exacto. ¿Y qué me piden promediar? El crédito. El crédito. Miren cómo la narrativa, el texto, me permite utilizar la deducción de manera rápida. La lógica nos permite sacar muchos resultados de manera óptima en poco tiempo. Vamos a hacerlo. Crear un subtotal que permita mostrar el promedio de crédito por vendedor. Bien, el profe me dijo que lo que está después de por, que tiene un tono de agrupamiento, es lo que tenemos que ordenar. Así que, profe, me estoy yendo a la cabecera del vendedor, y me estoy yendo a presionar el comando AZ. Presiono mi comando AZ y ahí está, profe Altamirano Fresia. Bien, 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 ya está. Se ordenó, se agrupó. Ese montón de datos que se repite están en un solo bloque. Ese es el objetivo fundamental de la herramienta subtotales. Eso es lo que requiere la herramienta subtotales para que pueda funcionar. Correctamente. Muy bien. Vamos a verlo entonces. Me voy a la herramienta subtotal. En la herramienta subtotal me vuelvo a hacer la pregunta para cada cambio en vendedor, profesor. La función que voy a trabajar, promedio. Ya queda activado el crédito. Es un golazo del mismo Excel. Acepto. ¿Y cuál es el nivel que lo tengo que dejar para una revisión? El 2. Exacto, el 2. El 2. Y ahí está. Mira, en cuestión de segundos, en cuestión de clics, pude obtener un resultado estadístico de los promedios de los vendedores sin la necesidad de tocar una fórmula o una función. ¿Correcto, chicos? Una más. Vamos a hacer una más para poder dejarte la 4, la 5, la 6, la 7 y poder hacer estas tres últimas, que ahí es otra técnica, pero sigue siendo el mismo tema. ¿Ya? Vamos con el 3. ¿Qué nos dice el 3, profesor? Crear un subtotal que permita mostrar el máximo de crédito por grupo. Mostrar el máximo de crédito por grupo. ¿Qué ordenamos? Grupo. Muy bien, me ubico. El grupo, profe. Muy bien, me ubico en la cabecera del grupo, presionamos el comandito de la A a la Z y efectivamente los datos se han agrupado, se han ordenado por el grupo. Bien, profesor, ya hice este paso que es esencial para que pueda funcionar correctamente el reporte. Me voy al comando de subtotal
Y me vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué vamos a ordenar? Grupo, profesor. Ordenamos el grupo. ¿Qué función se va a trabajar acá, chicos? Máximo. La función máximo, que en fórmula sería max, ¿no? La función max. Profe, yo ya sé que por defecto aparece el crédito, así que no me preocupo, acepto y ahí está, profesor. Buscamos el nivel número 2 y listo, ¿no? Buscamos el nivel número 2 y tenemos nuestros datos por acá. Ahí está. Chévere, profe, mira. La máxima venta de las bodegas fue esta, la máxima venta de bracerías fue esta, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Lo que quiero que hagas tú en 15 minutos menos todavía, hazme la 4, la 5, la 6 y la 7. No intentes hacer la 8, la 9 ni la 10 porque no te va a salir. Acá tenemos que aplicar un par de técnicas extra a lo que conoces, ¿ya? Hazme la 4, la 5, la 6 y la 7 y nos reencontramos para el listado 8, 9 y 10. 4, 5, 6 y 7. Profesor, ¿se lo mandamos a su WhatsApp o cómo? No, simplemente lo realizas. Los que sí van a, lo que van a mandar va a ser el 10, pero cuando les enseñe a hacer la última técnica. Estos no, simplemente se hacen de manera rápida y esperamos para poder hacer las tres últimas. Ya terminé, profe. Muy bien, Estefanía, y nomás espéranos para poder continuar. Profesor, ya terminé. Muy bien, Melanie, perfecto. Ahí nomás espéranos un momento.
3 minutitos, chicos. Un minutito. Muy bien, chicos, comenzamos. Ahora que ya terminaron esos pequeños bloques, está sencillo, ¿cierto? Hasta acá yo creo que no hay problema. Se ha entendido la naturaleza del subtotal, que primero se ordena y se tiene que leer la narrativa para poder comprender el funcionamiento. Ahora, en este listado 8, 9 y 10, quiero indicarte lo que viene.
acá la cosa cambia un poquito, la narrativa cambia, pero ese ligero cambio en la narrativa hace de que tú trabajes con un comando adicional y que la herramienta subtotal sufra ciertos cambios. ¿Qué nos piden? Mira, crear un subtotal que permita mostrar el total de crédito por grupo y vendedor. Acá hay un doble agrupamiento, hay dos campos por los cuales nosotros tenemos que ordenar. Pero habíamos dicho que para poder ordenar la información existen dos tipos, los que ordenan de manera unitaria y los que ordenan de manera múltiple. Quiere decir que vas a tener totalmente descartado a estos dos pequeñines, porque no los vas a poder trabajar los dos a la vez. Así que vamos a entrar todos, por favor. Recuerden que el cursor tiene que estar en cualquier celda, no pasa nada, no necesariamente tienes que estar en la cabecera de uno, puede estar en cualquier parte de la información. Y vamos a ingresar al comando ordenar, este que tiene un aspecto más grande. Ingresamos y te tiene que aparecer lo mismo que tengo por acá. Lo primero que quiero que asegures en estos cuadros, porque puede ser que en alguno de sus versiones de Office no aparezca, es este check. Actívenme ese check, por favor, que dice mis datos tienen encabezados. Mis datos tienen encabezados. Mis datos tienen encabezados. ¿Correcto? Esto tiene que estar activo, tiene que estar con un check, con esa palomita que está ahí. Y luego, acá vas a decirle, ordenar por. ¿Cuál es el primer campo, chicos, según la secuencia que tenemos que ordenar? ¿Cuál es primero? Grupo. Grupo, muy bien. Ordenamos grupo. Y acá tienes, después de ordenar por grupo, tienes qué tipo es. ¿Son valores? ¿Son colores? Ah, no, son valores de celda. Bien. ¿Cuál es el tipo de orden? ¿Quieres ascendente, descendente? Todo lo vamos a trabajar con ascendente, o sea, de la A a la Z. Perfecto. Pero esto no queda acá, porque te dice por grupo y vendedor. Entonces, como tenemos que hacer un doble agrupamiento, vamos a presionar este botón que se llama agregar nivel. Presionamos agregar nivel y se va a agregar debajo este texto que dice luego por. Esto se leería así, mira. Quiero ordenar la columna grupo, luego por vendedor. Y tengo que verificar, corroborar de que los parámetros sean los mismos para las diferentes columnas. Para el ordenar y para el orden de acá. ¿Ya? Grupo vendedor, grupo vendedor. Bien, profe, ya está. No me olvido que mis datos tienen encabezados. Bien, profesor. Acepto. Aceptamos. Ya está. Listo. Ya está ordenado por grupo y vendedor. Ahora lo que tienes que hacer es hacer la técnica correcta para que la herramienta subtotales pueda colocar dos subtotales en uno. Porque claro, si yo estoy ordenando dos campos, tengo que hacer dos subtotales. Si a mí me piden ordenar tres campos, yo tendré que hacer tres subtotales. Si a mí me piden ordenar cuatro campos, yo tengo que hacer cuatro subtotales. La cantidad de subtotales va de la mano con la cantidad de campos que yo tengo que ordenar en el ejercicio. Por ahí va un poco la nueva técnica que vamos a aplicar en estos momentos. Quiere decir entonces, profe, que acá yo tendría que hacer dos subtotales. Sí, tienes que hacer dos subtotales. Uno para el grupo y el otro para el vendedor. Bien, pero antes de, para refrescar un poquito nuestra memoria después de estos ejercicios. Pregunta, chicos, ¿qué tengo que... bueno, el ordenamiento no voy a hablarles. ¿Qué función vamos a aplicar acá, en estos dos subtotales? Suma. Muy bien. ¿Qué vamos a sumar? El crédito de grupo y vendedor. Exacto, suficiente. Ahora sí pasamos a trabajar. Miren, voy a irme a cualquier celda de la lista, me voy al comando subtotal, entro al comando subtotal y me voy a dar con la sorpresa de que, profe, sigue siendo lo mismo, es un cuadro común y corriente, sí, pero cuando a ti ya te involucran dos campos, lo que yo te recomiendo es echarle un ojo acá. Mira, esto de acá. Lo voy a señalar con miles de flechas. Esto, mira. Este puede ser tu principal impedimento de que te salga bien tu ejercicio. ¿Por qué, profe? ¿Sabes por qué?
¿Quieres que te diga por qué? Porque mira, está activado esto que dice reemplazar subtotales actuales. Está activado. ¿Qué quiere decir esto, profe? Que así tú hagas 40 subtotales acá, uno siempre va a chantar al otro y no te va a dar la oportunidad de poder ver varios subtotales en un solo ejercicio. Entonces, ¿qué tengo que hacer, profe? Lo que tienes que hacer es desde acá, desde el primer contacto que tienes con la herramienta subtotales, desactivar esto. Chao, dile. No quiero que me vayas reemplazando los subtotales que voy colocando. No, no quiero para nada eso. Lo que quiero, Excel, es que por favor cada subtotal se pueda ir viendo a lo largo y el transcurso de los que yo quiera insertar. Así que chao, chao reemplazar. Bien. Y hago lo mismo que he venido haciendo. Primero hago mi subtotal para grupo, ¿no? Para cada cambio en quién, grupo. ¿Qué función me dijo el profe? Total. ¿Por qué? Porque es la función suma. ¿No? Ahí está. Suma con la total. Bien. ¿Qué quieres totalizar o qué quieres sumar? El crédito. ¿Te has asegurado de que esté quitado el check de reemplazar subtotales actuales? Sí, me he fijado que esté quitado. Listo, entonces aceptamos. Acepto. Y hasta acá me va a salir como hace un momento, 3 cuadraditos, etcétera. Pero esto no queda ahí, porque ahora me dicen para vendedor. O sea, no me dicen directamente que tengo que hacer 2 subtotales, pero en base al ordenamiento que se está viendo al final, se deduce que tengo que hacer otro subtotal más. Entonces, chicos, voy a entrar de nuevo al comando subtotal, y esto es lo que me gusta porque en esta segunda vez que estás entrando se queda todo preconfigurado. Tú ya no tienes que volver a quitar el reemplazar, tú ya no tienes que volver a aplicar la función, tú ya no tienes que aplicar de nuevo el subtotal. Lo único que tienes que cambiar es el campo que ordenaste por segundo nivel. Ahora, ¿qué tengo que ordenar, chicos? ¿O por qué campo se ordena? Vendedor. El vendedor. Es el único cambio que tienes que hacer. Lo demás se queda igualito porque guarda, recuerda, la herramienta subtotal guarda la configuración que tú hayas realizado en el primero. Bien, profe, voy a darle a aceptar y ahora me voy a dar con la sorpresa de que ya no aparecen 3 cuadraditos, ahora aparecen 4. Y cuando aparecen 4, ¿en qué nivel me tienes que presentar? En el 3. En el 3. 3. ¿Por qué, profe? Porque hemos dicho de la cantidad totales de niveles le vamos a restar un solo nivel. Y quiere decir que 4 menos, menos 1, 3. Le damos un clic al nivel 3 y ahí está, mira. Si de repente los datos no encajan, ya sabes, con doble clic entre las etiquetas puedes acomodar. Y mira, un subtotal o un reporte de doble nivel, de doble escala, de doble estructura, mira, ¿no? Una lectura un poco más amplia de lo que nosotros podemos hacer o de lo que estamos acostumbrados en hacerlo con fórmulas o funciones. Esto es lo que tiene el doble subtotal, ¿correcto? ¿Estamos bien, chicos? ¿Se entiende? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí, profe. ¿Uno más o quieren intentarlo? Yo ya estoy por terminar la 9. Ya, a ver, vamos a hacer a lo siguiente, ¿ya?